Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta la sesión número 14 del Diplomado en Formación de Líderes para Desarrollo Local basado en Ciencia, Tecnología e Innovación Transformativa. En este énfasis que se denomina Formulación y Estructuración de Proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy vamos a abordar una sesión muy importante en este proceso de estructuración y formulación de proyectos y es el papel de las alternativas de los proyectos en CTI. A esto nos referimos con explicar ese énfasis que deben tener estos proyectos para que puedan ser catalogados como proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Para ello nos acompañará el doctor Henry Caicedo Asprilla. Él es doctor y magíster en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es magíster en Ciencias de la Organización y economista de la Universidad del Valle. Cuenta con 23 años de experiencia docente e investigador en temas de innovación tecnológica y política pública. Actualmente es el director científico de nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento y es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Entonces, doctor Henry Caicedo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días para todos, todas, por estar hoy, viernes, en esta sección número 14, justo la sección meridiana de este curso, en la que vamos a abordar hoy un tema muy relevante, y es poder centrar los proyectos que estamos realizando dentro de la modalidad de lo que se llaman proyectos de CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes de empezar, pues yo siempre entro a dar algunos anuncios. Hoy me toca hacer la doble función de dar anuncios y luego entrar con la presentación. Entonces los anuncios son hoy muy referentes a dos temas que nos parecen muy importantes. El primero, en continuar con el tema de la justificación, el problema de las articulaciones. Recuerden que nosotros tenemos 4 condiciones para poder certificarnos. Una es estar el 80% de las secciones, ¿cierto? La segunda es poder articularnos y formar un equipo de trabajo, ¿sí? Conformado al menos por 2 hélices. Y en el caso que no se puedan 2 hélices, dos entidades distintas de una misma hélice, estamos contemplando esa opción. Dado que hay individuos que nos dicen, no, es que somos 2 empresas o somos 2 escuelas, y entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, estamos abriendo la posibilidad también. Lo ideal es que siempre hayan 2 hélices, porque entre más hélices, mucho más impacta el proyecto. La tercera condición, recuerden que tiene que ver con la entrega de los distintos informes, que para la sección 11, Su micrófono, profesor. Está cerrado, profe. No lo escuchamos. Es Control-Shift-F. Ya, pero me escucharon la que está hablando de la primera actividad de... ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, quedó hasta la sesión 11, profe. Sí, exacto, que el primer entregable estaba planteado para la sección 11. Estamos dando tiempo a que se formen los equipos y a que la gente pueda tener el proyecto lo más articulado posible para elaborar sus entregables. Recuerden que acá hay un principio de movilidad, donde ustedes estaban en cada una de las distintas salas, pero hay una sala específica de tutorías y asesorías que le llamamos la sala 111. Nosotros le tenemos distintos nombres. La sala 111 oficialmente está así, ¿no? Pero también la sala AAA, es decir, donde a medida que cada equipo vaya formándose, se vayan consolidando las articulaciones, inmediatamente puede pasar a esa sala de asesorías y tutorías.
Y la cuarta, y después también está la cuarta actividad, y es participar en los distintos talleres que se le formulan a cada una, se formulan en cada una de las secciones. Con esos talleres estamos nosotros justamente construyendo el entorno, como siempre hemos dicho, estamos construyendo el entorno para que estos proyectos sean viables. Pronto, muy próximamente vamos a empezar a compartirles dentro de estas mismas secciones los resultados de los distintos talleres para que ustedes vean y evalúen ustedes mismos el sistema de innovación, nos hagan recomendaciones, cómo mejorar lo que esté mal, cómo potencializar lo que esté bien. Entonces, recuerden que esas 4 actividades son condiciones necesarias y suficientes para poder obtener nuestro certificado. Además, también porque eso nos garantiza el aprendizaje, ¿no? Que ese es el tema central de este diplomado. Hoy vamos a trabajar como les habíamos dicho, el tema de las alternativas de CTI. Sí, las alternativas a los proyectos de CTI. Voy a empezar entonces ya con la presentación. Lady nos va a ayudar. Con la... Entonces, la tabla de contenido, nuestra tabla de contenido, hoy vamos a hablar de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las características de los proyectos de CTI, las etapas de CTI, los productos de CTI. Vamos a hablar de las tipologías de los proyectos de CTI y vamos a hablar de algo muy, muy importante, y es cómo establecer la ruta. Y la ruta de un proyecto se establece desde el título, ¿sí? Uno normalmente, cuando es evaluador de proyectos, como cuando me ha tocado evaluar, lo primero que uno mira es el título, y con el título uno ya se da cuenta de entrada del título, le da uno pistas de si el proyecto está o no bien formulado. Eso sí, ya uno, pues, los años de experiencia en estos temas, ¿no? Pero créame que desde el título uno identifica la ruta del proyecto. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender hoy o al finalizar esta sesión es eso, cómo plantear la ruta del proyecto desde el título. Pero para poder hacer eso, tenemos que hacer todo este recorrido, entender lo que está aquí en la tabla de contenido, entender qué son proyectos de CTI, cuáles son sus alternativas, cuáles son sus tipologías, cuáles son sus etapas, sus fases, y todo ello que hoy vamos a trabajar. Entonces, siguiente ley. Un momento, profe, que ya le están colocando la diapositiva. Juan, porfa, ¿me permites? Es que no me da la opción. ¿Listo? Después de la tabla de contenido, la que sigue. Permíteme, profe, ya. Mientras tanto, entonces, a ver. La tabla de contenido, introducción. Ahí, ajá, eso. Mira, entonces, nosotros hasta aquí que hemos visto que todo proyecto de investigación, independientemente de su naturaleza, todo proyecto, tiene que partir de unas situaciones problemáticas, la identificación de una causa fuerte o problema, tiene que tener las causas directas, las causas indirectas, los efectos directos, los efectos indirectos. Eso que aprendimos a sacar con la espina de pescado, con la metodología Bester y todo ello. Eso no, ningún proyecto escapa a ese punto de partida. Eso no hay opción. Y los de CTI no son la excepción.
Los problemas normalmente, los problemas de los proyectos son, si se quiere, genéricos y pueden ser abordados desde distintas miradas, desde la intervención social, desde la intervención de salud, desde cualquier lugar se puede abordar un sector, un proyecto, perdón, desde cualquier sector usted lo puede hacer, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque la problemática se evidencia, sencillamente sale a la luz, el fenómeno se detecta, como ustedes ya lo vieron. No voy a profundizar mucho en ella porque Jorge y todos los que hemos pasado por aquí ya les hemos explicado un poquito en qué consiste eso. Entonces, el árbol de problemas siempre, y los proyectos de CTI, igual que todos, parten de un árbol de problemas, tal y como lo hemos definido en secciones anteriores. Bien. Como todo proyecto tiene un árbol de problemas, entonces también todo proyecto tiene que tener un árbol de objetivos. Ahí no hay tutía, como dicen, ahí no hay opción. Después de derivar, después de construir el árbol de problemas, lo lógico, desde el punto de vista de la estructuración del proyecto es definir los objetivos. Aquí vale la pena detenerse un poquito, porque el tema es qué se busca con los objetivos. Ya sé que esto de pronto lo han dicho, pero no sobra recalcarlo. Con los objetivos uno lo que busca es generar un cambio en el fenómeno que estás interviniendo. Llámese empresarial, social, educativo, de salud, geográfico, hidrográfico, físico, químico, donde sea. Es siempre el objetivo del proyecto. Busca generar un cambio, un cambio positivo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Un cambio positivo. Y ese cambio positivo no se logra de la noche a la mañana, ni de manera sencilla. Toca entonces coger el objetivo general y descomponerlo en partes, ¿sí? Y descomponerlo en distintas partes. Sí, si por ejemplo yo voy a hacer un proyecto de salud, hombre, yo tengo que escoger, y si digo mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de salud de la población X, entonces yo tengo que coger, y bueno, ¿qué significa calidad de salud? Hombre, pues, no sé, higiene oral, entonces un objetivo específico sería el tema de la higiene oral. Aseo personal, otro objetivo específico sería aseo personal. Entonces yo tengo que coger el objetivo general y descomponerlo en las partes. Eso es muy importante porque eso nos va a determinar el alcance, ¿no? El alcance del proyecto. Por ahí ya lo vamos perfilando. Y estos objetivos específicos son muy importantes porque eso nos van a determinar los distintos componentes en que se va a desglosar el proyecto cuando hagamos la matriz de marco lógico. Entonces, aquí los proyectos de CTI no escapan a esa dinámica. Entonces, sé que lo saben, pero no está por demás recalcarlo y puntualizarlo. Siguiente. Entonces, todo proyecto, ¿sí? Todo proyecto, el paso siguiente en todo proyecto es definir las alternativas. Miren que el árbol de problemas, el árbol de objetivos es relativamente un tema que puede hacerse de manera sencilla, ya hemos aprendido cómo. Pero ¿en dónde empieza la fase bien profunda de la construcción, formulación y estructuración de un proyecto? En el planteamiento de las alternativas. ¿Ok? Es más, las alternativas son las que inclusive van perfilando la naturaleza del proyecto. ¿Sí? Van perfilando la naturaleza del proyecto.
Voy a colocar un ejemplito así rapidito. Por ejemplo, mire, a veces suele pasar que en un pueblo determinado dicen, bueno, hay una altísima deserción escolar. Y ese es el problema central. Entonces, y resulta que la gente va y estudia el pueblo y mira que es que para llegar a la escuela hay que pasar un río. Entonces, pero también es cierto que para la altísima deserción escolar también tiene que ver con problemas de nutrición. También la deserción escolar tiene que ver con temas de acceso a bibliotecas y acceso a libros. Pero la deserción escolar también tiene que ver con el nivel de ingreso de las familias. Entonces, no es lo mismo. Mire que a medida donde yo puntualice, ¿sí? Y la alternativa que yo ofrezca me perfila el proyecto, porque si el problema es que tengo que cruzar un río, entonces una solución es construir un puente. Y en ese momento en que yo construyo el puente, esa es la alternativa, es una alternativa elegida, pero esta construcción de puente me coloca en un tipo de proyecto que se llama proyectos de infraestructura. ¿Sí? O si digo, no, vamos a generar una flota de canoas. Ahí el proyecto pasa de ser de un tema de infraestructura y entonces la alternativa me define que el proyecto va a ser más bien de transporte. O vamos a decir, vamos a construir una biblioteca porque el problema es la deserción escolar, la vamos a atacar desde el lado del acceso al conocimiento. El problema pasa a ser un proyecto educativo. Entonces, una de las cosas que queremos puntualizar acá es que las alternativas nos van puntualizando y nos van centrando el proyecto y nos van diciendo hacia dónde va, hacia dónde tira y hacia dónde deben encaminarse los recursos, deben encaminarse los medios, deben enfocarse las personas. Es decir, el tema de las alternativas es un tema crucial porque el problema tiene muchas aristas, tiene muchas visiones, tiene muchas posibilidades, muchas causas y muchos efectos. Pero cuando yo lo quiero intervenir, de verdad que en donde debo poner muchísima atención es en la propuesta de la alternativa. Entonces, por eso la importancia, ¿cierto?, de que nos centremos hoy en esta sección en el tema de las alternativas. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente. Entonces, como nuestra temática se centra en proyectos de CTI, ¿sí? 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 Como esa es nuestra temática, entonces vamos a profundizar en las alternativas que hacen que un proyecto sea de CTI y no de otra cosa. ¿Ok? Que sea de CTI y no de otra cosa. Que caiga en la categoría de proyectos de CTI. ¿Sí? Entonces, observen, un proyecto de CTI no lo define tanto el problema. No lo define tanto los objetivos, aunque pueden influir. Y no, el proyecto de CTI, para que sea CTI, va a estar muy, muy unido a esa combinación, objetivos alternativos. ¿Verdad? Y de entre los dos elementos, la alternativa es la que más perfila o define que un proyecto sea de CTI o no. Continuemos. Miren, ¿cuándo diremos que nuestro proyecto es de CTI? Nuestro proyecto será de CTI cuando la alternativa propuesta implique el uso intensivo del conocimiento.
cuando implique, ¿sí?, una investigación, ya sea básica, ya sea de desarrollo, ya sea aplicada. Cuando involucre una innovación, ¿sí? Cuando involucre una innovación que puede ser empresarial, de producto, de proceso, de marketing, de comercialización, o una innovación social, que hoy ya el manual de Oslo y otros sistemas ya reconocen la innovación social, que implica la intervención en una sociedad, que implica una innovación cultural, que implica la introducción de un nuevo elemento de cultura, una innovación institucional, porque hoy también se reconoce que hay innovaciones institucionales, que implica la innovación de cambios de comportamiento, de reglas de juego, de leyes, ¿sí? Sí, eso hace que un proyecto sea de CTI. Ahora bien, como el eje central es el uso intensivo del conocimiento y de la ciencia, el diseño y la puesta a punto de dicho proyecto debe contemplar de manera, ¿sí?, debe contemplar los procesos que entraña el método científico o un método experimental. ¿Ok? El método científico o un método experimental. Podría uno decir que son lo mismo, y no voy a discutir si hay gente que dice lo mismo, método científico, método experimental. Pero para fines de un proyecto, habría que distinguirlos un poquito, porque desde el punto de vista de los métodos, el método científico puro, nos implica que tengamos que llegar hasta el descubrimiento de leyes y cosas de estas, y no todos los proyectos necesitan eso. No todo proyecto se preocupa por el descubrimiento de nuevas leyes, o nuevas teorías, o nuevos modelos. No todos. Hay proyectos, y sobre todo los empresariales, los que tienen que ver con la innovación, que su fin importante tiene que ver es con métodos experimentales, ¿sí? Con el diseño de prototipos y cosas de estas que ya veremos un poquito más en detalle. Entonces, para que un proyecto sea de CTI, tiene que involucrar el uso intensivo del conocimiento mediante investigación y mediante la innovación. Eso es muy importante. Y eso tiene que quedar lo suficientemente claro en el diseño del proyecto. ¿Sí? Tiene que quedar lo suficientemente claro. Eso significa que en las distintas actividades, cuando ustedes vean matriz de marco lógico, van a darse cuenta que los objetivos específicos se descomponen en componentes. Los componentes se descomponen en productos y los productos se descomponen en actividades. Entonces, en esa línea de trabajo, ¿sí?, de componentes, productos y actividades, tiene que estar contenido los distintos pasos que implica el método experimental o el método científico. Es decir, en alguna parte tiene que quedar observación, en alguna parte del proyecto tiene que quedar medición, en alguna parte tiene que quedar el tema de cuantificaciones, el tema de deducción de procesos, el tema de obtención de resultados. En alguna parte del proyecto, dentro de la matriz de marco lógico, eso tiene que quedar y tiene que ser visible. No hay una receta de que en el paso 1 es la observación o el paso 2. No, no hay una receta porque eso va a depender muchísimo del problema que se esté resolviendo y de la manera como los investigadores lo vayan a hacer. Pero lo que sí a uno como evaluador de proyectos de CTI busca y mira y evalúa y contempla es que en el diseño del proyecto, en la definición y diseño del proyecto estén las etapas de un método científico o las etapas de un método experimental. Y que
los resultados que se obtengan sean productos de conocimiento, ya sea innovación o resultados de una investigación o resultados de una experimentación. Eso es súper clave. Eso es súper clave a la hora de diseñar alternativas. Sigamos. Listo. Introducción también son alternativas. Entonces vamos. Ahora bien, de cómo a ver, la anterior diapositiva estaba muy centrada en lo que son los resultados y en la definición y estructuración y diseño del proyecto. Ahora bien, ahora acá, para que los proyectos de CTI, para que la investigación se lleve a cabo, para que la innovación se lleve a cabo, deben haber condiciones, deben haber ambiente, debe haber entorno. Entonces, hoy se acepta, y esto es una conquista de los últimos 50 años desde que salió el concepto de sistemas nacionales y regionales de innovación, perdón, se acepta que la innovación y la investigación no se lleva a cabo en el vacío, sino que por unos científicos por allá de bata blanca. ¿Se acuerda que eso lo hablamos en el marco 1, marco 2, marco 3? ¿Sí? Un señor por allá de bata blanca reunido con otros de bata blanca y que no, ya no. Hoy se acepta que, que para que haya ciencia, tecnología e innovación y para que los proyectos se lleven a cabo se necesita todo un ambiente. Entonces, por eso se consideran también alternativas de proyectos de CTI todo lo que son las infraestructuras, ¿sí? Todo lo que son los centros de investigación, todo lo que tiene que ver con formación de capital humano, ¿sí? Tiene lo que tiene que ver con posibilidad de acceso a los recursos financieros, ¿sí? Es decir, esto es muy interesante porque esto abrió el abanico de posibilidades, porque hasta los años 60 solamente se aceptaba como proyecto de CTI aquel que dijera mi resultado final es la nueva teoría o la energía no sé qué, la energía nuclear, y eso era lo que financiaban. Hoy no, hoy se acepta que también se financien los medios para llegar a esa investigación. Es decir, centros de investigación, parques tecnológicos, formación doctoral, recursos para la investigación, recursos para la financiación de la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo digo, voy a hacer un fondo en la ciudad de un fondo para la innovación en la ciudad de Zarzal, Valle, eso es un proyecto de CTI. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un fondo para financiar la innovación. ¿Ya? Entonces, eso hace que este proyecto sea CTI. Porque estoy buscando recursos para financiar la innovación, ¿sí? Entonces, ese también es un tema que tengamos en cuenta, el espacio de las alternativas. ¿Sigamos? Los proyectos de CTI. Atlético, dame un segundito, ya. Ahora vámonos un poco, ya ahora metámonos. Vámonos ya, una vez que hemos definido las alternativas, ahora ya, recuerden que las alternativas definen la naturaleza del proyecto. ¿Ok? La alternativa define la naturaleza del proyecto. Entonces vamos ahora, ¿qué es un proyecto de CTI propiamente dicho? ¿Sí? Teniendo en cuenta lo anterior, de que eso lo define la alternativa, un proyecto de CTI es la combinación de recursos humanos, logísticos, financieros, tecnológicos, ¿cierto? Articulados, combinados de manera, ojo con esto que voy a decir aquí, temporal, ¿sí? Que tienen como resultado alcanzar una de las alternativas arriba descritas. ¿Sí? Entonces,
¿Cuándo esto se convierte en proyecto? Cuando yo ya tengo identificada la alternativa y digo, la alternativa para la solución de este problema y el alcance de este objetivo es esta, y ya he dicho que es de CTI, entonces ya paso a formular el proyecto, paso a estructurar el proyecto. ¿Y qué hago allí? Combinar de manera creativa los recursos humanos, monetarios, físicos, logísticos, tecnológicos, para obtener el resultado o para alcanzar la alternativa que me he planteado. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Ustedes dirán, eso es todo proyecto hace eso. Sí, claro, todo proyecto combina recursos humanos, logísticos, todo lo hace. Lo que pasa es que esta combinación de este tipo de recursos estará en función de la alternativa que me he propuesto implantar. ¿Vale? Y eso es muy importante porque, claro, allí ya enmarco, ¿sí?, que el proyecto es de CTI. El proyecto de CTI tiene un tema que se llama análisis de alternativas. En economía, y ustedes se van a encontrar siempre que en la MGA y en todo formulación de proyectos, nos van a pedir que propongamos mínimo 2 alternativas de solución. Mínimo 2 alternativas de solución. Y eso significa que tenemos que elegir aquella que sea la de más impacto, la de menor costo, la de mayores efectos, ¿cierto? Que eso luego veremos los indicadores de ello, luego lo verán, eso lo vamos a ver, ¿cierto? Y la que nos permite alcanzar el resultado de manera más eficiente. Eso se llama, la combinación de recursos la hace uno alrededor de varias alternativas. Y el proyecto siempre nos van a pedir que tengamos al menos 2. Y elegir aquella que sea la más eficiente, la más rentable económica o socialmente, la que tenga los mayores efectos, la que tenga los mayores impactos. ¿Okay? Ese es un punto importante a la hora también de los proyectos. Sigamos, por favor. Características de los proyectos. Siga tranquila, Lady. ¿Cuáles son? Aquí importante el tema de cómo organizar el proyecto. Eso es muy importante. Un proyecto de CTI de por sí siempre tiene unas características que tiene que cumplir. Todo proyecto, un proyecto cuando vaya a ser de CTI, tiene que, primero que todo, es una organización temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Que es normalmente la combinación de recursos para un proyecto implica que establezcamos una organización, ¿ok? Una organización. Es decir, cuando digo una organización no quiere decir que sea una organización con personería jurídica, no, una organización. ¿Qué es una organización? Es la combinación de 2 o más personas que se unen para lograr un objetivo. Esa es la definición más simple de organización. La articulación de 2 o más personas que se unen, cuando digo personas puede ser entidades también, que se unen para lograr un objetivo y que lo logran más rápido y eficientemente juntas que cada una por separado. Esa es la condición central. Entonces, el proyecto se caracteriza porque la organización es temporal. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene un inicio y tiene un fin claramente definido. Definido y establecido. Eso se llama temporal.
Porque de lo contrario, cuando una organización es permanente, ya no es un proyecto, sino una empresa o una entidad. No, un proyecto es una organización temporal, configura una organización temporal. Es decir, que tiene un inicio y un fin establecido. Un proyecto debe tener un equipo, debe tener un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, en ese equipo de trabajo, debe haber personas de alto nivel científico. Y cuando digo alto nivel científico, no me refiero a que tengan que ser todos doctores o maestría, no. No. Tiene que haber gente con algún nivel de calificación. Puede ser de pregrado, puede ser técnico, puede ser, pero tiene que haber alguien con algún nivel de calificación. Porque para poder generar conocimiento se necesita calificación. De hecho, una de las cosas que más, de los temas más importantes para un país es tener gente con calificación. ¿Para qué? Para que puedan emprender los proyectos. Entonces, aquí es muy importante la formación de los equipos de trabajo, ¿sí? Tiene que haber equipo. Si hay organización, tiene que haber equipo. Tiene que haber equipo, ¿sí? Tienen que tener... hay algo muy importante que tipifica los proyectos y es, miren, aparte de que es una organización temporal, aparte de que tiene que formarse equipos, esos tienen que estar alrededor de una investigación o una innovación. Es decir, la unión, el objetivo tiene que tener implícitamente el emprendimiento de una investigación o una innovación, ¿sí? A cualquier nivel, ¿sí? O un método experimental, como dijimos antes, ¿no? Eso tiene que estar ahí. Otro tema importantísimo que caracteriza un proyecto es lo que se llama el nivel de incertidumbre. Y esa es una característica clave de los proyectos de CTI, porque los proyectos de CTI están matizados por una situación muy particular que es muy de este tipo de proyectos, y es la incertidumbre. Aún no nadie le garantiza que la investigación le dé el resultado que uno espera. No. A uno nadie se lo garantiza. A uno nadie le garantiza que la innovación se establezca. Usted puede sacar un producto y mucho producto y dice, uy, este producto es la machera. Y esto lo más seguro es que se venda. Pero ¿qué pasa? Una innovación, para que sea innovación, tiene que ser aceptada por el mercado. Y el mercado es un juez muy, muy peligroso y muy arbitrario. El mercado, como pueda que te acepte, como pueda que no. Y entonces, ¿qué pasa cuando una innovación no es aceptada por el mercado? Queda en la categoría de invento y no pasa de ahí. Y muy bonito, ese prototipo, y a los años, ¿qué pasó con ese esfuerzo que invertimos tanto en esa máquina? ¿Qué pasó con todo lo que hicimos en el esfuerzo que hicimos y la inversión que hicimos por sacar ese producto? No, mira, la gente no lo compró, no lo aceptó. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Ojo, los proyectos de CTI tienen un rasgo que es muy complejo y es la incertidumbre, porque a uno nadie le garantiza que la investigación dé el resultado esperado, que la innovación sea alcanzada, ¿sí? Que los experimentos den lo que uno quiere que dé, y eso sí es grave, porque uno no puede forzar los experimentos. Los experimentos tienen que dar el resultado, pero uno no puede obligar a los experimentos. Usted no puede obligar a un ratón de laboratorio a que reaccione de la manera que usted quiere. No, señor. No, señor. Eso no se puede. Entonces, la incertidumbre es un rasgo fundamental en los proyectos de CTI. Hay temas más seguros, por ejemplo, mire, yo he visto, aquí hay
elefantes blancos de parques. Todo el mundo decía, no, ese parque en la ciudad X, eso va a ser la machera, eso va a traer inversión extranjera, eso va a traer empresas y todo el mundo se va a localizar en ese parque científico. Como diría un político recién fallecido, Mamola, no señor, conozco elefantes blancos, como se llama, conozco elefantes blancos, edificios que hoy se los está comiendo el mugre y el agua, y nunca llegó una empresa, nunca llegó una inversión extranjera. Ojo, ojo con eso, porque este tema es delicadísimo a la hora de los proyectos, la incertidumbre. Y todo el mundo tiene, y eso no significa, que lo diseñaron mal el proyecto, no. Que estuvo mal formulado, no. Que los que lo hicieron son unas malas personas o oportunistas, no, 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 y no. Lo que pasa es que cuando los proyectos son de CTI, tienen ese rasgo de incertidumbre. Tienen ese rasgo de incertidumbre. Y ese es un rasgo inherente a todo proyecto de CTI. Por último, un tema importantísimo del CTI está en algo que para Colombia ha sido muy difícil de entender, y es lo que llama el grado de libertad de los investigadores. Ese es un concepto muy importante, porque es que como esto es conocimiento, y hay tanta incertidumbre, se requiere, debe haber libertad. Los investigadores tienen que tener libertad para planear, para construir y proponer. ¿Sí? El grado de libertad de los investigadores. Ese es un tema que es muy discutido, porque aquí, nosotros los investigadores, si algo que tenemos que tener cuando hagamos un proyecto de CTI es ética. Ética. Aquí juega un papel fundamental la ética profesional, la ética social, la ética pública, cuando uno está trabajando con recursos públicos, o la ética y fidelidad, la fidelidad con la empresa que te financia y con el que te financia. ¿Por qué? Porque como yo sé que hay incertidumbre, y todos sabemos que todo proyecto de CTI tiene incertidumbre, hay que tener ética para poder hacer el mayor esfuerzo posible y obtener los resultados esperados, y que si no se dieron los resultados no es porque yo no hice el esfuerzo, sino porque sencillamente no se dio el resultado porque el experimento, porque el mercado no lo aceptó, o porque sencillamente la investigación no dio el resultado esperado. Entonces, aquí es clave eso, pero clave. El grado de libertad y el tema de la ética. ¿Ok? De verdad que eso sí que es clave. Yo, desde esta orilla de profesor, desde esta orilla de ser parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como investigador que soy de MinCiencias, en esto sí tenemos nosotros que ser todos muy cuidadosos y muy responsables y muy serios a la hora de trabajar, ¿ok? Porque esto es aquí donde podemos jalar recursos o nos pueden quitar los recursos. Es aquí, es ahí donde se pierden y nos los quitan, o donde nos tienen confianza y nos los dan. Es ahí, en la ética, en la responsabilidad, en la seriedad que le pongamos al proceso. Es allí donde está. Entonces, continuemos, por favor. No, me dice si el horario, porque, porque creo que a las 8 hacemos pausita y de pronto... Ya tenemos algunas preguntas. Son las 7:45. Bueno, vamos hasta las 8. Vamos hasta las 8. Siga. Sí. Bueno, ojo. Aparte de lo anterior, que son los proyectos, que tienen los proyectos,
También, los proyectos de CTI tienen que responder también al momento histórico de la humanidad. Al momento histórico de la humanidad. Los problemas van cambiando a medida que la humanidad va evolucionando y a medida que los problemas van ocurriendo. Entonces, hoy, siglo XXI, año 21 del siglo XXI, los temas que impone trabajarse hoy en ciencia y tecnología y que los proyectos tienen que estar muy enfocados, tienen que tener ODS, porque ese es el marco general, la Agenda 2030, tenemos que estar enmarcados en temas tipo todo lo que tiene que ver con el cambio climático, tenemos que estar metidos en temas de la población urbana, el aumento de la población urbana, tenemos que estar metidos en los temas, temas que hoy de energías renovables. Es decir, hay que tener con las tendencias. Los proyectos tienen que estar enmarcados en las tendencias de por donde va la ciencia y la tecnología. No en cualquier lado, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, a nadie le van a financiar un proyecto para verificar el teorema de Euclides de la geometría plana, de Ptolomeo. No. A nadie le van a financiar eso. Y nadie puede proponer eso porque ese ya no es la geometría plana de Ptolomeo y todo eso ya no es un problema. Ya no lo es. ¿Sí? No porque ya esté resuelto, sino porque ya no hace parte de la agenda mundial, de la agenda mundial de los científicos, de la agenda mundial de la ciencia, de las investigaciones. No, ya no. Entonces, aquí también hay que estar a tono. Los proyectos tienen que estar en sintonía con el problema, con los temas mundiales, con los temas locales y con el mandato que te digan desde arriba, porque digamos que te imponga el Ministerio de Ciencia aquí en Colombia, con los temas que te imponga el nivel local. Hoy en Colombia, aquí tenemos algún científico me decía algo, Colombia es un país delicioso porque hay tanto problema por resolver que uno como investigador se divierte. Uno no tendría, no tiene por qué aburrirse, porque ahí hay de dónde sacar, de dónde. En cambio uno acá en Suiza, me decía, pues tenemos que preocuparnos por otras cosas, pero en Colombia ustedes tienen, tema todos los días, ¿ya? Y es verdad, a uno como investigador es toda esta problemática se le vuelven, es como para uno, no, es para uno sacar temas de manera incesante, ¿sí? De manera incesante. Entonces, eso también hay que tener cuidado con este tema de que los proyectos tienen que estar en sintonía, ¿no? Sintonía con lo local, con lo mundial. Tienen que buscar la actualidad, resolver los problemas actuales, no pasados. Ahora, no quiere decir que el proyecto, si el problema del pasado todavía está vigente y está generando efectos, sí, también vale, pero tiene que resolver temas y problemas muy actuales, de tendencia, muy de futuro, ¿sí? Muy de futuro. Ustedes dirán, entonces, ¿la historia qué? No, venga, es que hay un podcast un podcast en internet que me encanta que se llama Pero esta es otra historia, que dice una frase que les quiero compartir. Si usted quiere entender el por qué el presente está tan jodido, váyase a la historia. Entonces, la historia también cabe, pero siempre y cuando esa historia, porque la historia es el estudio del pasado, ellos tienen sus problemas típicos de allá. Entonces, aquí no le estamos quitando valor a nada ni a nadie, estamos diciendo que los problemas las investigaciones tienen que centrarse en problemas actuales, de futuro,
Y si algún problema del pasado todavía por acá está dando vueltas o ayuda a explicar una situación, es válido planteárselo como un problema de investigación. Sigamos. Ahora miremos las etapas de un proyecto. Las etapas de un proyecto. A ver, los proyectos... todo proyecto de CTI tiene un momento que se llama investigación. Tiene que partir de un momento de investigación. Ya sea que sea investigación básica, investigación aplicada o investigación en desarrollo. Hay proyectos que involucran las tres a la vez, pero hay unos que se sitúan en una de las tres. Eso va a depender muchísimo de lo que yo esté buscando, porque si yo estoy buscando, por ejemplo, en el tema del coronavirus, lo primero que tuvieron que hacer para la vacuna fue encontrar la reacción, hacer una investigación básica para entender el genoma del virus, y eso es investigación básica, ¿sí? Entender el genoma del virus y la composición celular del virus. Esa es investigación básica, porque nadie iba a poder hacer nada para entender cómo funciona el virus, cómo se propaga y todo eso. Les tocó hacer investigación básica. Entonces la vacuna, el proyecto de la vacuna, evidentemente tuvo que partir desde allá, desde la básica. Luego en desarrollo, que ya era encontrar las maneras, reacciones químicas que contrarrestaran el poder del virus. Entonces, ahí ya nos situamos en investigación y desarrollo. Ahí ya nos metemos en temas ya mucho más, porque ya, si ustedes observan, las vacunas no son todas iguales. Parten de entender el genoma, pero ya cuando las vacunas se fabricaron, la vacuna, la Sinovac, la AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, cada una de ellas tiene unas características. ¿Por qué? Porque ya ahí se hizo investigación y desarrollo para ver qué reacción química es la que contrarresta el virus, pero ahí cada laboratorio cogió su ruta, ¿sí? Cada laboratorio cogió su ruta. Y unos siguieron una ruta de abrir de partir la célula, otros siguieron la ruta de rodear la célula y inhibirla. Bueno, si yo me pongo, ahí yo no voy a profundizar mucho ahí porque de pronto me embolato, porque yo de química, la verdad, les confieso que no sé, pero lo que sí entiendo desde el punto de vista de los proyectos de investigación es que así fueron los procesos. Y ahora, por ejemplo, ya estamos en temas de investigación aplicada. ¿Por qué? Porque ahora la investigación aplicada, ¿en qué consiste? En que hay vacunas que dijeron, no, necesitan 2 dosis. Otras dijeron, no, necesito una. Y más adelante dirán, ya no se necesita que sea cada 21 días, sino que sea cada 7 o cada 9 meses. O los refuerzos que vengan. Estos refuerzos de esa vacuna que vengan van a estar ya en investigación aplicada. Ya van a estar en ese tema de investigación aplicada. Entonces, ese es el tema de todos los proyectos. ¿Sí? Tienen que estar en eso. Ahora bien, la segunda etapa es el diseño de prototipos y experimentos en pequeña escala. Sí. ¿Se acuerdan que decían ya viene la vacuna? Por allá en agosto del año pasado, en septiembre, ya viene, por ahí la tenemos, estamos experimentando. ¿Quién se presta para, sí? ¿Quién se presta para servir de conejillo de indias? Claro, ¿por qué? Porque estamos en la segunda etapa, en la experimentación, en la diseño, experimentos a pequeña escala, prototipos de prueba, ¿sí? Esa es la segunda etapa de todo proyecto, tiene que tener, ¿sí? Y finalmente ya venimos a la tercera etapa, que es la producción a gran escala, si es un proyecto
si es un proyecto que busca generación de un producto, o la masificación, si es un proyecto social. Ojo, la masificación, si es un proyecto social, o la generalización de la publicación, si es un proyecto científico netamente. Entonces tenemos aquí como 3 grandes etapas gruesas, ¿cierto? Que todo proyecto debe tener, ¿sí? Entonces, eso es importante porque usted, a ver, la ventaja de esto es que usted puede formular proyectos, ya sea en la etapa 1, ya sea en investigación básica o aplicada. Ahí cabe, en cualquiera de esos 3 cabe proyectos. Pero también usted puede decir, ya en este espacio que yo estoy evaluando, ya está resuelta la investigación básica en desarrollo y aplicada. Entonces, usted puede generar proyectos que se sitúen solo en la etapa 2. ¿Sí? También, ahí también se pueden formular proyectos que solo involucren la etapa 2. Es decir, en el diseño de prototipos, en la experimentación a pequeña escala, sí, se pueden generar proyectos también que solo se sitúen en la etapa 2. Y también puedo producir y generar proyectos que solo se sitúen en la etapa 3, en la etapa de producción a gran escala y la masificación. Entonces, hay proyectos que cogen todas las 3 etapas. Entonces, como entenderán, son proyectos de altísimo costo, porque si va a coger todas las 3 etapas, lo más seguro es que necesitas muchísima plata para coger las 3 etapas. Pero hay proyectos que se sitúan solo en la etapa 1, otros que solo se sitúan en la 2 y la 3, otros que se sitúan solo en la 2 y otros que se sitúan solo en la 3. Entonces, ahí tenemos para todos los gustos. Ahí tiene para todas las posibilidades. Proyectos que cogen las 3 etapas, o que solo cogen 2, o solo cogen 3. O proyectos que solo cogen 2, o proyectos que solo cogen 1. ¿Ok? Eso ahí ya va, es en donde usted como tal se está situando, qué problema está abordando, qué objetivo está persiguiendo, qué alcances tiene. Ahí es donde usted se va, eso le va a perfilar muchísimo la naturaleza del proyecto. Bueno, continuemos. Entonces, aquí, ya una vez que usted sitúa su proyecto en la etapa que le corresponde o las etapas que le corresponden, ¿sí? Una vez que usted lo sitúa, hay una cosa que sí es natural de todo proyecto de CT, y son el ciclo. El ciclo. Ojo, el ciclo del proyecto. Eso sí, ningún proyecto escapa a eso. Ninguno. Todos tienen que cumplir este ciclo o fases. Uno, la etapa de definición. Perdón, la fase de definición, para que no se vayan a confundir. La fase de definición, ¿sí? Es donde usted establece el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la alternativa, ¿sí? Es como la fase de definición, que es más o menos donde ustedes están en este momento de su proceso, ¿sí? Es donde ustedes están en la fase de su proceso. Y luego viene la fase 2, que tiene que ver con el diseño, ¿ok? Que tiene que ver con el diseño propiamente dicho. Ese diseño es donde lo que vamos a lograr nosotros, diseñar el proyecto, y es donde ya le ponemos todo, los medios, los recursos, le cuantificamos, tanto física como monetariamente, a los recursos, le ponemos los indicadores, construimos las matrices de responsabilidades, las matrices de marco lógico, todo ese proceso, ¿no? Eso es lo que es la fase del diseño. Luego viene la fase de ejecución, que en este diplomado no vamos a alcanzar porque evidentemente no, ya es lo que nosotros, ¿qué es lo que vamos a llegar a valorarles bien a ustedes? Que la fase de definición y la fase de diseño esté lo mejor posible. Luego viene la etapa de ejecución, que todo el proceso pues, de ejecución del proyecto, cuando ya usted pone en marcha todo lo que planeó.
donde pones en marcha todo lo que planeó. ¿Ok? Ese punto es muy importante, que pues ya el proyecto es la ejecución como tal. Y hay una cosa, una última fase de los proyectos de CTI, que es típico de los proyectos de CTI, bueno, y otros, pero en los de CTI es muy importante, lo que llama la etapa de abandono o finalización. En proyectos de CTI se llama abandono. En algún momento el proyecto de CTI tiene que parar, ya sea porque los resultados se alcanzaron y ya se explotaron, y la patente expiró, la publicación salió, el producto, el mercado lo compró, la intervención social la gente la cogió, es decir, ¿sí? Eso es lo que llama la etapa de finalización o abandono. Ojo, el abandono también puede venir porque el proyecto ya no dio, porque ya por mucho que le hice, ya no dio resultados. Y uno tiene que tener el valor civil, ética, la ética profesional de decir, mire, invertimos esta plata en este proyecto, pero los resultados no se obtuvieron. Entonces hay que abandonar. Hay que abandonarlo. ¿Qué hacemos? Sí, hay que abandonarlo porque pues no hay nada que hacer. Sí. Miren que, por ejemplo, en los proyectos de infraestructura no están así, porque en los proyectos de infraestructura termina la carretera, la terminan, pero la carretera hay que seguirle dando mantenimiento. Entonces, ojo que hay proyectos que no necesariamente se abandonan. Es más, no se abandonan. Pero los proyectos de CTI sí tienen una característica de que el proyecto se abandona. Se finaliza, en algún momento tiene que cerrar, en algún momento hay que abandonarlo. Y en algunos países viene lo que se llama la etapa de evaluación. Aquí no la puse, porque normalmente suele abandonarse, pero hay que contemplar una quinta etapa, una quinta fase, que es la evaluación. Esa etapa de evaluación es muy importante porque toca pensar qué dejó, ¿sí? Porque una de las cosas que también vamos a aprender y es que los proyectos de CTI siempre dejan algo positivo. Ojo. Los proyectos de CTI siempre dejan algo positivo. Siempre. ¿Ok? Sigamos. Entonces, miren. Aquí es los que vamos. Miren. ¿Cuáles son los productos esperados de los proyectos de CTI? Los productos esperados del proyecto de CTI son, mire, nuevo conocimiento, nuevo capital humano, publicaciones, patentes, modelos secretos industriales, que aquí no lo puse, pero está dentro de esa modalidad, canales de comercialización, nuevas técnicas administrativas, nuevas técnicas de intervención social. Es decir, esto sí que es importante, porque cuando uno formula un proyecto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuál es el producto esperado de esto. Y es más, un punto importantísimo cuando uno evalúa, cuando uno actúa como evaluador de proyectos, es justamente eso. ¿Cuáles son los productos esperados de esto? ¿Qué le va a dejar a la sociedad el proyecto? ¿Qué le va a dejar? Una patente, una publicación, un canal de distribución, una nueva técnica administrativa, una forma organizacional, una nueva técnica de inversión social, una nueva técnica o más recursos, o una infraestructura de innovación. Es decir, ¿qué le va a quedar? Ese es un tema que hay que ser muy, muy cuidadoso en definir y en precisar. Porque
esto es lo que uno mira. El proyecto puede estar muy bien hecho, bien escrito, normas APA, ¿sí? Todo eso puede estar perfecto, pero, aquí, en este punto, es donde la cosa pasa o no pasa. El proyecto pasa o no pasa. Y es en los productos que va a dejar. ¿Ok? Y los productos de CTI, ya más o menos eso está dicho, que son nuevas tecnologías, nuevas innovaciones empresariales. Aquí les dejamos esa diapositiva. Igual pueden consultar en otros espacios que esto lo pueden encontrar. ¿Vale? Pero este punto, ojo, esta diapositiva, tómenle foto, organícenla, véanla bien. Porque cuando uno es evaluador de proyectos, yo que estaba en las dos partes, yo estaba en las dos orillas. Me ha tocado evaluar proyectos y darles el sí o el no. Y me ha tocado formular proyectos. Lo he hecho también. Y de regalías. Este que en el que todos están. ¿Ya? Yo estaba en las dos orillas. Y sé lo duro que es estar en la una y sé lo responsable que es estar en la otra. Lo duro que es cuando el evaluador te dice, venga, eso no es un producto de CTI, va, corrija. No, pero es que... Y uno pues patalea, a uno le da crisis emocional, crisis existencial, porque pero. Y también estaba en la otra orilla cuando me ha tocado decirle a los proponentes, venga, ese proyecto es suyo. Entonces, el hecho de haber estado en las dos orillas, tanto de un lado como del otro, como evaluador y como formulador, me da la capacidad de decirles lo importante que es este punto, lo relevante que es este punto. Entonces, el tema se va volviendo más interesante porque, y es aquí donde también juega un papel clave. ¿Sí? Porque no solamente son los productos, como la diapositiva anterior, sino los efectos de esos proyectos. Los efectos. ¿Sí? Y esto sí que es importante porque la CTI y los efectos de CTI son valiosos por los efectos, no solo por los productos, sino por los efectos que generan. ¿Ya? Los efectos que generan. Y esos efectos son una cosa que son típicos de los proyectos de CTI y es lo que se llama nuevo conocimiento, ¿sí? Lo que se llama la generación de un nuevo conocimiento. Es decir, la sociedad avanza cuando produce nuevo conocimiento. Y todo proyecto, así sea que dé resultado o no, deja un conocimiento. Deja un nuevo aprendizaje, porque se aprende tanto cuando una investigación da resultado como cuando no da. Porque sí, se aprende tanto. Se aprende, de igual manera se aprende. Cuando una investigación te da resultado, que alcanzaste lo que querías, o cuando no da. Porque entender por qué no da también es importante. Ojo, aquí estoy. Ya ahí puse el postulado de la ética y la responsabilidad. Entonces, dicho eso, que somos responsables y éticos con los recursos, con la propuesta, entonces podemos pasar a este punto, el aprendizaje. Todo proyecto de CTI deja un aprendizaje. Deja aprendizajes. Y aprendizajes son experiencias. Son experiencias, ¿ok? Son experiencias. ¿Sí? Entonces, otro tema es las externalidades. Esto es un tema que yo no sé por qué no se discute a fondo, pero es un tema central.
Las externalidades. Las externalidades son todos aquellos efectos que genera un fenómeno por estar ahí en el fenómeno. Por estar ahí en el fenómeno. El ejemplo más sencillo es, ¿por qué se ha dicho que fumar es malo? Porque es que cuando en una habitación donde hay dos personas, si fuma una, fuman las dos, porque el otro también le llega a los pulmones ese humo de ese cigarrillo. A ese fenómeno donde cuando una persona fuman las dos, que le llamamos externalidades negativas en ese caso. Negativas en ese caso. Pero el conocimiento siempre deja externalidades positivas. Siempre va a dejar externalidades positivas. ¿Sí? En estos días alguien decía, mire, que el papel de las universidades y que las universidades no sé qué, que las universidades no sé cómo. La pregunta que yo le haría a las empresas es, ¿cuánto pagan ustedes, señores empresarios, por los profesionales que les llegan? No, las empresas no pagan por eso. Las empresas no pagan. A veces financian entrenamiento, claro que sí, pero las empresas no pagan tu formación. La empresa no paga por un contador. La empresa no paga por un determinado ingeniero. No, eso le llega a ella. Le llega como mano de obra calificada. Esa es una externalidad. Por eso hay que invertir en formación. Porque esa es una externalidad. Esa es una externalidad positiva. ¿Sí? Esa es una externalidad. Por mucho tiempo se creyó que eso no generaba, y en Colombia no es tan reconocido ese tema, pero no generaba, que era una inversión y que cada individuo debería pagar por su educación. Sí, sí, es cierto que cada individuo debe pagar por su educación, pero el Estado, y debe haber una educación básica, media, superior, lo más barata posible, porque la educación genera externalidades positivas en una sociedad. Un individuo educado le sirve mucho porque eso genera externalidad positiva. Entonces, un nuevo doctor, un nuevo maestrando, una patente, eso generan externalidades. Hay otro tema aquí que se llama spillovers, que son como esos de cuando cerca a, cuando en un spillover, bien, para que ustedes entiendan un poquito esa idea, cuando en un pueblo, en una ciudad como Tuluá, como Cartago, como Buenaventura, se establece una universidad. Allí se genera un spillover, porque ese individuo, esa juventud no tiene que venirse a Cali o irse a Bogotá, no, está allí en Buenaventura. Y obviamente esa universidad ahí, pues están las conferencias, están los museos, están las bibliotecas. Entonces, al ciudadano de Buenaventura, de Cartago y de Tuluá no toca desplazarse a Cali para adquirir conocimiento. No, está allí en su territorio. Entonces, esos spillovers derivados también son efectos de los proyectos de CTI. ¿Sí? También son de los proyectos de CTI, son derivados de ellos. Entonces, son tan importantes los productos de CTI como los efectos de los proyectos de CTI. ¿Ok? Son tan o más importantes. Entonces, yo creo que ya que son las 8, me pasé un poquito. Ya estamos en las 8:15. Dime. Ya estamos en las 8:15. 8:15. Wow. Pero creo que hagamos una sección de preguntas. Sí, señor. Hay algunas personas que nos están preguntando, por ejemplo, los proyectos de regalías los presenta una persona o la CAC o una JAL, el alcalde, el concejal, un senador. ¿Quién los presenta? No, los proyectos de regalías sí los pueden presentar personas naturales o jurídicas. ¿Sí? Personas naturales o jurídicas que tengan una idea y la puedan presentar. ¿Ok?
Eso está abierto para todo el mundo en todo el país. Pero por experiencia, ¿qué les digo yo? No es pertinente que un proyecto de regalías lo presente una persona solamente, así sea una sola empresa jurídica o una persona natural. Normalmente una de las cosas importantes que se evalúa es la cantidad o los participantes en ese proyecto. ¿Sí? Siempre deben de ser por dos o más entidades, dos o más personas que la presenten, porque una sola lo puede hacer porque jurídicamente lo puede hacer. Pero ya desde el punto de vista técnico evaluativo, va a tener muchísimos más tropiezos que quien lo presente en compañía y respaldado por otros. ¿Ok? Listo, profe. También nos preguntan, ¿hay alguna herramienta para evaluar las herramientas de acuerdo a los criterios mencionados? ¿Me repites? ¿Hay alguna herramienta para evaluar herramientas de acuerdo a los criterios mencionados? Así está planteada. Normalmente, por ejemplo, los evaluadores de proyectos, hay unas herramientas que son muy como las normales, las que usted tiene que, tiene que mostrar, ¿no? La MGA, lo de forma, los aspectos de forma, digámoslo así, ¿no? La MGA, los objetivos, los efectos, ¿sí? Eso, normalmente eso de forma está, porque la matriz, la MGA te lo pide. Pero siempre los proyectos requieren de una cosa que se llama evaluadores o paneles de expertos que evalúan. O alguien con conocimiento del tema, ¿sí? Alguien con conocimiento del tema que tiene que entrar a evaluar. Es decir, hay un tema de evaluación que requiere de un par, requiere de pares que te lo hagan, porque es que una máquina nunca va a poder saber si el proyecto, la máquina te puede decir si el proyecto está de forma bien propuesto, o bien propuesto, pero ya, lo que tiene que ver con el contenido, con el fondo del proyecto, eso sí obedece a pares. Y hay distintos niveles, ¿no? Hay veces proyectos que se los mandan a uno y uno los evalúa, o proyectos donde uno se enfrenta con el expositor. A mí me tocó, con el caso mío, con un panel de expertos de como 7 personas que nos evaluaron y defendimos casi durante todo un día el proyecto. Y durante 3 secciones, ¿no? Inclusive panel de expertos, luego pre-OCAD, OCAD y todos los espacios, ¿no? Entonces siempre habrá pares que te evalúen. ¿Sí? Entonces, herramientas como tal, la MGA, que es como la guía, que la próxima semana la van a ver, cómo se diligencia la guía, pero tengan en cuenta que siempre habrá pares que evalúen, pares. ¿Ok? Listo, profe. También nos preguntan, ¿proyectos que no tengan en cuenta el contexto cultural y social pueden fracasar al no ser apropiados por la comunidad local? ¿Cómo articular la dimensión técnica científica con la dimensión social para obtener mejores resultados en un proyecto de STI? Mire, por eso les hablaba del tema de los efectos. Hay proyectos muy científicos, muy técnicos, con demasiado experimentación, química, física y estas cosas. Pero tenga en cuenta que hay unos efectos, externalidades, los spillovers, los nuevos aprendizajes, ¿sí? Los productos mismos del conocimiento. Si su proyecto es demasiado científico, demasiado de ciencias naturales, explore mucho los impactos y los efectos por allá. Entonces, que vamos a generar publicaciones y esa publicación, ese libro, ese artículo puede ser leído por
qué sé yo, toda la academia de los que pertenecen a la química, y eso ya es impacto, ¿sí? Porque es que no, hay que tener cuidado, y es que no todos los proyectos tienen que estar, unidos a lo que es la comunidad local social como tal, donde ya tenga que ser afectada de manera directa, ¿no? Puede ser de manera indirecta mediante spillover, mediante externalidades. A ver, yo puedo hacer una investigación química muy fuerte que me descontamine el río Cauca o el río X. Y eso es un tema químico de alto nivel. Claro, entonces usted dice, bueno, ese es un tema de investigación básica. Puede ser un tema hasta de investigación básica, de química. Pero créame que eso, si usted comienza a hilar de ahí para abajo, va a tener efectos en la sociedad. Los va a encontrar. Búsquelos por medio de las externalidades, búsquelos por medio del concepto de spillovers, búsquelos por el concepto de nuevos aprendizajes, búsquelos por la misma idea de nuevos productos. Sí. En eso, créame que la ventaja desde el punto de vista de política que nos llevan los países desarrollados a nosotros radica allí, en que ellos han logrado hacerle entender a sus científicos, a sus doctorados, a sus escuelas universitarias, de que toda investigación, por dura que sea, tiene que llegar de alguna manera a impactar a la sociedad. Por ejemplo, antes, mire, ustedes dirán, y como colombiano medio, como país de nosotros, uno escucha esta noticia. El robot, el viaje a Marte, que lanzaron en estos días, costó $10 millones. Estoy diciendo una cifra cualquiera que pudo haber sido inclusive más. $10 millones. Y uno dirá, con todo el problema social que hay en el mundo, el hambre y tal, y se han gastado $10 millones. Y estoy totalmente de acuerdo. Uno diría, Dios mío, de gastarse tanto. Pero créanme que han logrado, ¿cómo convencieron ellos, la NASA y ellos, a que la sociedad norteamericana y europea invirtiera en eso? Hombre, porque le están prometiendo a la gente que están buscando minerales. Están buscando saber si en algún momento Marte puede ser colonizado. Nosotros no sabemos la Tierra con este cambio climático que pase. No sabemos. ¿Sí? ¿Qué pase con la Tierra? La Tierra hoy vamos para 7.500 millones de habitantes. ¿Será que aguanta? Es decir, son preguntas que se están haciendo. Ahora bien, resulta que se están desarrollando motores de las naves que han acortado el viaje a Marte a una semana sí. Los que antes se demoraban un año, hoy se pueden demorar. Entonces, ¿qué pasa? Esa tecnología de motores, esa tecnología de los motores de naves que llegan a Marte, muy pronto, a la vuelta de 4 o 5 años, la veremos en los aviones. Y entonces, el viaje que hoy dura 10 horas de aquí a París, con esa nueva tecnología que se desarrolló para las naves de Marte, esa nueva tecnología, cuando se incorpore a los motores de los aviones comerciales, va a reducir el vuelo de 10 a 6 horas. Entonces, eso se llama
externalidad. Eso se llama externalidad. Sí, porque la tecnología que se desarrolló para ir a Marte, luego la bajan a los motores comerciales, a los motores de los aviones comerciales, y los vuelos van a durar menos. ¿Cómo así? Es que así es. Es que así es. Entonces, esta pregunta me da pie a una respuesta. Y es que nosotros debemos ser capaces de extender nuestra imaginación, ¿cierto? Y convencernos de que invertir en ciencia y tecnología no es un capricho de unos científicos locos por allá. No, los científicos tenemos que ser capaces de decirle, de ser capaces de decirle, venga, invierta en esto, porque este experimento, esta investigación, sirve para lo que estoy diciendo que sirve, pero también de aquí se derivan otras y otras y otras aplicaciones. Hay un programita que habla de eso en Discovery. Inventos militares aplicados a la sociedad civil. ¿Sí? Claro, y el Internet fue un invento militar. Y hoy todos disfrutamos de él. Pero en su origen, la propuesta, el proyecto en 1969 que se presentó para el planteamiento del Internet fue un tema estrictamente de orden militar. Profe, como ¿Sí? ya estamos en las 8:30 casi, para poder continuar con la presentación. Listo. No sé si... Pues tenemos más preguntas, pero para no, me poder imagino continuar. que debe haber muchas. Bueno, entonces continuando... Uy, 8:30, Dios. Bueno, Estamos en proyectos de CTI en Colombia. Sí, date un poquito de lo de las tipologías. Por aquí voy a pasar muy rápido. Tipología 1, Tipología investigación 1. y desarrollo experimental. Sí, entonces, a ver. En Colombia, hay que entender que cada país tiene su normatividad de proyectos de CTI. ¿Ok? Cada país lo tiene. Eso no hay nada que hacer. Y por eso les hablaba de cómo en Estados Unidos se financian unas cosas, en otros países otras, ¿no? Cada país decide qué hacer y dónde enfocar su conocimiento y qué financiar. En Colombia eso está reglamentado por la guía sectorial que ustedes conocen, por la misión de sabios, está reglamentado y en el Valle del Cauca está reglamentado por la Ordenanza de Política de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces, nosotros hemos insistido mucho en lo que se llama las tipologías. Esta guía ustedes la conocen, voy a pasar por aquí muy rápido, por eso lo dejé de último. La tipología 1 es para financiar proyectos de lo que tiene que ver con investigación básica, que ya la experimental, ¿sí? La experimental. Entonces, aquí, como ya lo hemos dicho, la investigación básica aplicada, ¿no? Y esto tiene que ver con todo lo que es experimentación. Ustedes, esta guía, ustedes ya más o menos la conocen, pero aquí podemos situar proyectos en Colombia. Aquí podemos situarlos, ¿no? En todo lo que no voy a ahondar mucho en eso en la investigación. Aquí ya cité lo de la vacuna y esto. Entonces, para que sigamos. Ahora, la tipología 2 se refiere a centros de investigación. Eso tiene que ver con infraestructuras, ¿ok? Tiene que ver con infraestructuras, y esas infraestructuras, y esa es una muy específica, porque ya son centros, en Colombia se ensayó una cosa que llaman centros de alta investigación, centros de excelencia, se llamó eso en su momento. Y eso está muy enfocado a ciertos aspectos, ¿no? Malaria, nuevos materiales, no sé qué. Ahí hay unos grandes espacios de trabajo también para presentar proyectos. Esta guía, por eso voy a pasar rápido por aquí. ¿Sí? Sigamos.
Los Tipología centros de investigación y los centros de desarrollo tecnológico tienen una particularidad y es que son organizaciones, ¿no? Tanto la tipología 2 como la 3 se sitúan en que son organizaciones y los proyectos se formulan, aquí esto lo traigo es para que ustedes sepan en esto, es que los proyectos se formulan ya sea para fortalecerlas a las ya existentes o para crear nuevas. Los proyectos se formulan para fortalecer las ya existentes o crear nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los centros de investigación y los de tecnología? Los de investigación son para más hacer eso, investigación básica aplicada en desarrollo, mientras que los centros de desarrollo tecnológico ya son más para métodos ya experimental, para prototipos, para lo que es decir, los centros de investigación son como para los proyectos etapa 1, mientras que los centros de desarrollo tecnológico son más para aquellos temas de etapa 2. ¿Ok? Lo que es etapa 2. Sigamos, Lady. Tipología 4. Ahora vamos a la etapa 4, perdón, tipología 4, que tiene que ver con parques, con creación de empresas, startups, startups, spin-off, incubadoras de empresas. Aquí estaríamos como si se quisiera en aquellos proyectos de etapa 3, donde ya es comercializar, ya es producir a nivel empresarial. Este es un tema muy importante. Ojalá en todas las subregiones del Valle del Cauca hubiera un parque, una incubadora de empresas, un centro, estos espacios para los emprendimientos. ¿Cómo nos gustaría que en cada subregión hubiera proyectos que estuvieran promoviendo este tipo de iniciativas? ¿Sí? Sería buenísimo que esto pasara de verdad, que alguien se motivara y siquiera ensayara a nivel de perfil una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Ya sea de centros de desarrollo tecnológico o de parques empresariales y parques científicos y tecnológicos. Sigamos. Ahora vamos, la tipología 5 se refiere a los proyectos que se pueden formular para formación de capital humano. Entonces, usted puede formular proyectos para patrocinar doctorados, maestrías, para patrocinar entrenamientos, capacitaciones, para formación temprana, ¿sí? En las escuelas, aquí las escuelas, los colegios, las universidades, todos aquí encontrarían un espacio hermosísimo para trabajar, ¿sí? Para trabajar y formular proyectos conducentes hacia la formación de capital humano. Está muy en la tipología 5. Estoy pasando un poco rápido porque ustedes conocen la guía, simplemente la traigo porque son los espacios en donde se pueden formular proyectos de CPI en Colombia, propiamente en Colombia. Sigamos. Un tema central para nosotros en los países como el nuestro y sociedades como la nuestra es el tema de la apropiación social del conocimiento. Los centros de ciencia, museos de ciencia, ojalá que en cada municipio, en cada territorio, hubieran espacios de este tipo, como las malocas de Bogotá, como como un parque. ¿Qué tal en Buenaventura un parque de ciencias del mar, de tema de la pesca, de saberes ancestrales, museos donde se disfrute todo lo que es la gastronomía derivada de nuestra biodiversidad? No, ahí, en este espacio de apropiación social del conocimiento, cabrían muchas alternativas, muchos espacios para nuestros territorios. Si a mí me apuran, es uno de los espacios de mayor posibilidad de explotación a este nivel en el diplomado que estamos. Entonces, aquí está la tipología, que es apropiación ciudadana, ejercicios de divulgación científica, radios, emisoras comunitarias que promuevan la ciencia y la tecnología. Hombre, Colombia tuvo un experimento genial que se llamó Radio Sutatensa,
los más viejos se acordarán, que hacían el bachillerato por radio, que hacían todos esos temas, hoy se volverían, caerían de perlas con la internet, con todas las posibilidades que hay hoy. Hay un espacio hermosísimo para la formulación de proyectos. Entonces, sigamos. Esta tipología es para empresas. Es muy para empresas y organizaciones. Pero también para organizaciones no solo empresarias, sino también sociales, ONGs. Aquí es donde está todo el tema de la innovación. Y afortunadamente hoy ya se acepta la innovación social como un tipo especial de innovación. Y cuando digo que se acepta, ustedes dirán, pero sí, siempre ha sido necesaria, sí, pero hoy ya se acepta que se pueda financiar ese tipo de recursos. El manual de Oslo, que es el que regula un poco todo ese, qué se debe financiar y qué no se puede financiar, ya acepta la innovación social, acepta las innovaciones de este orden para ser financiadas y permite formular proyectos aquí. Entonces, aquí esta tipología 7 es muy buena como espacio para formular proyectos de esta naturaleza, tanto a nivel empresarial como a nivel de organizaciones sociales, pero también del Estado. También del Estado, ¿no? También las del sector público. Entonces, muy interesante que esta tipología haya incluido más formas de organización y de innovación. Entonces, sigamos, tipología 8. La tipología 8 se refiere a lo que se llama unidades de CT. Una de las cosas que Colombia no ha podido superar mucho y es que las empresas, las organizaciones sociales tengan unidades de investigación y desarrollo propias. Unidades de investigación y desarrollo propias. Departamentos de I+D propias. Eso es muy importante porque hoy la ventaja competitiva de cualquier empresa u organización social y gubernamental está en su capacidad creativa. Así que la Secretaría de Salud del municipio de Guacarí, de Tuluá, de donde sea, debe tener unidad de investigación para los problemas de salud propios de su pueblo. Porque no todos los pueblos tienen los mismos problemas de salud. Hay unos que tienen unos y unos que tienen otros. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí hay espacio para que este tipo de organizaciones formulen proyectos conducentes a la construcción de unidades de investigación y desarrollo propios para la empresa u organización. Aquí en esta tipología 7. ¿Ok? Sigamos. Tipología 8, perdón. La anterior era la 8. Ahora tipología 9. Esta tipología es muy bonita porque es la de transferencia de tecnología. ¿Cómo transferir conocimiento de un lugar a otro, de una persona a otro, de una empresa a otra? Y es lo que inclusive nosotros estamos promoviendo, que ustedes cuando se articulen para transferirse conocimiento y tecnología. ¿Sí? La transferencia de tecnología. Eso, nosotros los colombianos y latinos, nuestro desarrollo depende más de la transferencia de tecnología que de la innovación propiamente dicha. Así que una de las prácticas que tenemos que desarrollar muchísimo acá es aprender a transferirnos tecnologías, a compartirlas y a transferirlas, tecnología. Entonces, afortunadamente, la guía de MinCiencias tiene este espacio para que la gente formule proyectos conducentes hacia ese proceso de transferencia. Explórenlo, analícenlo y evalúenlo para que aquel que tenga una idea la asocie con esta tipología si le corresponde. Y finalmente, fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología e innovación. Esto tiene que ver con algo muy interesante, es la capacidad
de crear un entorno para todas las anteriores 9 tipologías necesitan un entorno, necesitan un ambiente, necesitan una atmósfera. Y esa la da la 10. ¿Sí? Ustedes están en todo el derecho de creernos o no, pero esta tipología, ¿saben por qué MinCiencias introdujo la 10? Porque el proyecto de nosotros, en el que ustedes están, le propusimos en el 2013 le propusimos en el 2013, hace exactamente 8 años, le propusimos este mismo proyecto. Pero resulta que no nos lo pudieron y llegamos hasta panel de expertos. En el 2014 llegamos hasta panel de expertos. ¿Y saben por qué nos dijeron? No, desafortunadamente no se los podemos financiar porque no hay tipología que lo soporte. No hay tipología de proyectos que lo soporte. Entonces, MinCiencias en el 2015, en ese momento la que era la directora, le contaron, mire, es que el Valle presentó este proyecto. Y después del Valle vino Boyacá y vino el Atlántico. Y están presentando este tipo de proyectos. Y no hay cómo financiarlos. No hay antes, ¿qué dijeron en MinCiencias? Hagamos una nueva guía. Y salió la del 2015 e introdujeron esta nueva tipología. ¿Para qué? Para que cupieran este tipo de proyectos como el que ustedes están participando. Miren cómo es de rígido eso, ¿no? ¿Cómo es de rígido? ¿Sí? Ahí les conté un poquito también rápidamente la historia. Pensamos en el 2013, 2014 nos presentamos, en el 2015 se aprobó la nueva guía, en el 2016 reformulamos el proyecto, en el 2017 nos hicieron la evaluación, en el 2018 nos lo aprobaron y hoy estamos aquí. Finalmente, nosotros tenemos los proyectos, todo lo que hemos visto en CTI, pero ¿en dónde se aplican estos proyectos? ¿En dónde está la fuente de los problemas de estos proyectos? ¿Dónde van a aplicar? Entonces, el Valle del Cauca ha definido unas líneas estratégicas, ¿sí? Biodiversidad, oceanografía, agroecología, agroindustria, agropecuaria. Esto es lo que se llaman los focos o las líneas estratégicas del Valle del Cauca. ¿Sí? Las líneas estratégicas. Estas, aquí las pueden ver. Pasemos, aquí está todo lo que tiene que ver con las primeras 6. ¿Sí? Que no sé por ser las primeras 6 son las más importantes, no, para nada. Simplemente fue la forma en que las enumeramos. Pasa la siguiente. Luego viene otras. Salud, energías convergentes, donde está todo el tema de inteligencia artificial. Es decir, todos los espacios en donde el Valle está diciendo, si me presentan proyectos de CTI, por ahí le jalo, por ahí financio, por ahí me meto. ¿Ok? Porque esto es reglado, estos procesos son reglados. Entonces, es aquí donde llegamos, ya llegamos a lo que es la ruta, ¿sí? Llegamos a lo... Pásate. Entonces... ¿Ruta de definición del proyecto? La ruta, mire. La ruta para la estructuración, definición y formulación de un proyecto tiene que ser, como les decía, está desde el nombre. ¿Ok? Y la ruta siempre tiene que tener la siguiente lógica. Una acción, que es una acción, porque esa acción está asociada a la alternativa. Una acción, creación, fortalecimiento, desarrollo, sí, todo, una acción. Luego viene la tipología y/o la subtipología de la guía de MinCiencias. ¿Ok? Esa es la ruta. Y tercero, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación.
Sí, aquí le hemos colocado creo que un par de ejemplitos. Lady, ¿me ayudas? La que léelos exactamente cómo están, la ruta. Está línea estratégica y ámbito de aplicación de nuevos materiales en el sector de la construcción para la rehabilitación de drogadictos en la comuna X de la ciudad X. Entonces, hay un ejemplo. Sí. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer un proyecto que llame rehabilitación. Esa es la acción, ¿cierto? Rehabilitación, ¿cierto? En la comuna X. Mediante la aplicación de alguna técnica. Necesitamos ahí rehabilitación mediante el uso de nuevos fármacos, puede ser. De drogadictos. De los drogadictos de la comuna X, del barrio X, de la comuna X, de la ciudad X. ¿Sí? No le quise poner nombres para no enredar. Entonces, rehabilitación es la acción. ¿Cómo lo vas a hacer? Mediante la introducción de una nueva técnica, un nuevo fármaco o una nueva técnica social, porque no necesariamente tiene que ser uno, sino mediante la, qué sé yo, es que mediante la, puede ser mediante el uso de técnicas de grupos focales. ¿Sí? Rehabilitación mediante la técnica de grupos focales para, de drogadictos en la comuna X de la ciudad X. Entonces, la ruta tiene que siempre tener eso, la acción, la tipología, lo que vas a hacer usando esa tipología o esa subtipología, porque no necesariamente puedes ir de la tipología y la sub. Yo les recomiendo tomar las subtipologías, ¿cierto? Y luego el ámbito, si es en salud, si es en alimentación, si es en seguridad alimentaria. El ámbito, ¿quién te da? Las líneas estratégicas. ¿Ok? Las líneas estratégicas. Entonces, este es más o menos todo. Les voy a pedir que nosotros, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Necesitamos que ustedes nos ayuden a decirle a la sociedad vallecaucana y colombiana cuáles podrían ser líneas estratégicas y ámbitos de acción más relevantes en sus territorios, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser esas más relevantes? Entonces, les vamos a dejar una actividad para que ustedes nos cuenten, diligencien esto. Tienen plazo hasta... ¿Cuándo está el plazo para diligenciar las actividades? ¿Hasta el domingo? ¿Hasta cuándo? Normalmente dejamos un periodo de hasta el domingo para que las personas puedan acceder a la sesión, las que no han podido pues estar en vivo, seguir en vivo la transmisión para poder entregarles Entonces, la información. Si Lady ¿quién va a explicar entonces la actividad? Seguimos con Lady Kirley, profesor Henry, entonces... yo les dejo aquí, muchas gracias. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Lástima, pero era necesario explicar todo lo que les decía ayer. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos, y cualquier pregunta, pues después las podemos seguir respondiendo. Gracias. Listo, sí, señor. Es para poderle dar espacio a nuestra compañera Lady Kirley. Lady Kirley Rivera, ella es administradora pública, magíster en políticas públicas, investigadora en proyectos sociales, capacitadora en ámbitos de la gestión pública, derechos humanos, experiencia en trabajo comunitario y es profesional de investigación de nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento. Muy buenos días, Lady Kirley. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Como lo había comentado anteriormente el profesor Henry, pues básicamente muchas gracias por estar aquí, por su disponibilidad y su apoyo con el diligenciamiento de los instrumentos. Entonces les voy a presentar en este momento pantalla para que podamos simplemente como ver algunos elementos que son importantes a considerar para su diligenciamiento. Entonces, este instrumento se realiza
con el objetivo de responder a uno de los propósitos que tiene el proyecto Un Valle del Conocimiento, que es formular la propuesta de una agenda estratégica que tiene como plazo hasta el año 2030. Y como él ya lo había mencionado, que ustedes vieron unas líneas estratégicas, estas líneas estratégicas suponen unos direccionamientos sobre los cuales se puedan formular algunos elementos como pues acciones, metas, indicadores y que estén pues estrechamente vinculados con los desafíos sociales, económicos y ambientales pues que enfrenta la región. Entonces, en este instrumento que ustedes van a ver a continuación se presenta una parte introductoria, que es más o menos lo que les he comentado y en buena medida lo que también mencionó el profesor Henry. Posteriormente de esta introducción vamos a pasar a una segunda sección y en esta segunda sección lo que tenemos aquí, en esta segunda sección lo que van a encontrar es, cuando leen la introducción, pues están los apartados correspondientes a los componentes de consentimiento informado, que para nosotros son muy importantes por el cumplimiento de la normatividad pues, de ética de la aplicación de estos instrumentos. Está también un apartado sobre la autorización para los tratamientos de datos personales. Ustedes pues ya están familiarizados con el asunto, es decir, se diligencia con la fecha en la que corresponde y van a tener el espacio para diligenciarlo. Autorizan el manejo de estos datos personales si ustedes lo consideran pertinente, por supuesto. Y una vez aquí, pues está el apartado de datos personales que ya pues son pues, de cada uno de ustedes. Aquí voy a diligenciar pues de la manera como más rápida para que podamos continuar con el siguiente. Entonces vamos aquí a seleccionar pues lo básico, nombre, apellido, les van a consultar, en este caso pues si son participantes del diplomado, pues la mayoría de ustedes por supuesto van a presionar que sí, van a seleccionar qué tipo de formación se tiene y asimismo de qué sector pues vienen o están vinculados. Asimismo el nombre de la organización y por último el correo electrónico. Una vez, digamos, culminamos estos apartados que son de datos personales, vamos a encontrar una primera pregunta que lo que ustedes van a encontrar son las 13 líneas estratégicas que presentó el profesor Henry en 2 diapositivas durante su intervención. Estas 13, ¿de dónde salen? Salen de la vinculación entre elementos pues, muy importantes de la misión de Sabios en el año 2019, también elementos que retoma la política pública del Valle para el sistema que fue elaborada en el 2018 y que por supuesto esta política pues está basada fundamentalmente es en el PAE aprobado en el año 2016. Entonces, esta primera pregunta va a versar sobre los niveles de importancia de estas líneas. Entonces, hay 13 líneas. Entonces vamos a seleccionar, la idea es que de estas 13 ustedes ya a título personal seleccionen 5 que consideren que son de mayor importancia. Entonces estas 5 las van a valorar del 1 al 5 considerando que 5 es el resultado o la línea de mayor importancia, 1 es la de menor importancia, 3 por supuesto sería un punto intermedio, igual que el valor de 2 y 4. Entonces una vez seleccionen estas 5, esas 5 son las que van a tener valores o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, y las 8 restantes de las 13 líneas que ustedes van a encontrar ahí, pues pueden simplemente marcar el 0. ¿Y eso qué significaría para nosotros? Significaría que, pues, si bien no es que no sean importantes, en específico para quien diligencie, pueden, digamos, tener un menor nivel de importancia respecto a esas 5 que está priorizando de manera personal, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su ámbito de interés, etc. Entonces, una vez diligenciamos, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que las primeras 5 para mí son de mucha importancia, entonces yo voy a darles un valor. Vamos a hacerlo en este caso así, suponiendo que para mí la línea estratégica de agroindustria es vital para el Valle del Cauca, suponiendo que en menor importancia, pero de igual forma significativa, pues está manufactura, suponiendo que en un ámbito neutral están las ciencias sociales y suponiendo que de todas estas que marqué, la de menor, digamos, importancia en mi ámbito, digamos, de trabajo es biodiversidad, entonces marcaría 1. Y para las 8 restantes,
¿cierto? Que serían, por ejemplo, de servicios hasta industrias creativas, pues marcaría la opción de 0, señalando entonces que las 5 que yo quiero priorizar son las 5 que pues mencioné arriba, que serían estas que marqué del 1 al 5. Entonces, una vez se dé esa valoración, si alguno de ustedes, por supuesto, considera que hay un ámbito o que simplemente se está descartando o ni siquiera está allí presente o no hay una línea, entonces estas son preguntas siempre abiertas que van a estar después de estas secciones para que puedan hacer sus aportes. Y en una parte ya final vamos a encontrar los ámbitos de intervención de estas líneas, porque para que puedan tomar forma en la planeación estratégica, por supuesto, estas líneas se desagregan en unos ámbitos de intervención, donde se articularían los actores del sistema para poder realizar, pues, digamos, trabajos mancomunados. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, de la línea estratégica de biodiversidad, encontramos 3 ámbitos de intervención: medio ambiente y forestal, esta aplicación tecnológica sobre organismos vivos, que es el resumen de la biotecnología, y por último la bioeconomía. Entonces ya deberíamos, cada uno de ustedes, por supuesto, señalar si considera que medio ambiente debe encontrarse en el ámbito de biodiversidad, en la línea estratégica, perdón, si la aplicación tecnológica sobre organismos vivos o sistemas biológicos para la creación o modificación de procesos con un uso específico debería estar o no. Entonces yo podría marcar, por ejemplo, que considero que estas 2 últimas sí, pero esta, por ejemplo, la de medio ambiente y forestal, consideraría que no, pues porque alguna razón, por supuesto, que ustedes tengan. Entonces, siendo ese caso, quedarían las 2 primeras que yo he valorado que sí deben estar en esa línea estratégica, y si acaso hay otro ámbito que no encuentro allí representado, por supuesto que puedo hacer el aporte en esta sección, que es una pregunta abierta, y así continuaré valorando cada uno de las líneas estratégicas de las 13 que se presentaron inicialmente. Entonces, les agradecemos mucho. Ya como lo mencionó la compañera Lady Otálora, pues quedaría hasta el domingo pues el espacio para el diligenciamiento de los instrumentos. Lady, muchísimas gracias por tu apoyo. Perfecto. Muchas gracias por tu apoyo en la explicación de este instrumento. Les recordamos a todos los participantes que para nosotros es muy importante conocer su opinión al respecto, y también les recordamos que estos talleres hacen parte de las actividades que ustedes como participantes del diplomado pues deben realizar. Entonces vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta información. Es así como damos ya por finalizado esta sesión. Esperamos pues que hayan sido de mucho aporte para ustedes esta sesión particular, porque muchas de las personas nos estaban preguntando precisamente sobre el tema del enfoque de CTI en los proyectos. Entonces, la presentación que nos presentó el profesor Henry va a estar colgada a partir de la tarde en nuestra página para que ustedes la puedan consultar, y pues el video también ya queda colgado tanto en nuestra página de YouTube como en Facebook, donde lo pueden consultar. Les agradecemos entonces. Recuerden, por favor, firmar el listado de asistencia, y nos vemos ya la próxima semana en nuestra sesión del día miércoles 9 de junio a las 7 de la mañana. Entonces, muchas gracias y feliz día para todos.